Hoy vamos a meterle el bisturí a un tema complejo, el sistema educativo en la región de Murcia. Y no nos vamos a quedar en los titulares ni en las cifras que salen cada año. La idea es intentar entender sus cimientos, sus problemas más profundos y, bueno, qué futuro le espera. Para guiarnos en este análisis contamos con un documento de cabecera, un informe muy detallado y, la verdad, bastante contundente de Antonio Viñao Frago. Lo interesante de este análisis es que no habla de la educación como un servicio más, sino como lo que en teoría es, ¿no? Un derecho social fundamental. Y ese es el objetivo, intentar responder a la pregunta del millón. ¿Por qué Murcia, según este informe, está consistentemente en el furgón de cola de la educación en España? Para ordenarnos, vamos a seguir la misma hoja de ruta que propone el autor, un análisis DAFO, examinando las debilidades, amenazas, fortalezas y, por último, las oportunidades del sistema. Antes de saltar a la piscina, creo que es importante aclarar algo. Esto de derecho a la educación, ¿a qué nos referimos exactamente? A menudo pensamos que es simplemente tener una plaza en un colegio, pero es mucho más que eso. Claro. El informe se apoya en la definición de la experta de la ONU, Katarina Tomaszewski, que lo desglosa en 4 pilares básicos. A ver, ¿cuáles son esos 4 pilares? El primero es la disponibilidad. Parece obvio, pero significa que tiene que haber suficientes centros, profesores cualificados y recursos para todos. Vale. El segundo es la accesibilidad, que nadie se quede fuera por barreras económicas, sociales o de cualquier tipo. Cero discriminación. Hasta aquí bien. Suena a los mínimos que cualquiera esperaría. Exacto. Pero los 2 siguientes son los que de verdad le dan profundidad al concepto. El tercero es la aceptabilidad, que se refiere a que la educación debe ser de calidad, relevante y, un punto clave, libre de adoctrinamiento. Ajá. Y el cuarto es la adaptabilidad. El sistema no puede ser un bloque de granito, tiene que ser flexible y capaz de adaptarse a las necesidades del alumnado. Entendido. Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Con ese marco en mente, que ya de por sí es exigente, empecemos por lo más duro. ¿Cuáles son las grandes debilidades que el informe pone sobre la mesa en el caso de Murcia? Pues el informe arranca con datos que sinceramente pintan un panorama muy preocupante. Por ejemplo, la tasa de repetición de cursos, sobre todo en la ESO, está entre las más altas de España. O sea que un número muy alto de chavales tiene que volver a hacer el mismo año. Y me imagino que eso es solo la punta del iceberg, ¿no? Porque repetir suele ser el primer paso hacia otros problemas. Exacto. A eso se suma un absentismo escolar elevado, cifras de fracaso escolar y abandono temprano que año tras año se sitúan por encima de la media nacional. El informe llega a mencionar que hasta el clima en el aula es más desfavorable. ¿El clima en el aula? ¿A qué se refiere? A factores como el nivel de ruido o las interrupciones constantes, es un indicador más. Visto así, en conjunto, no parece un problema puntual, sino algo más sistémico. De hecho, el informe usa una expresión muy potente. Dice que estos problemas forman parte del ADN regional. Suena muy determinista. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que no es una crisis reciente ni una mala racha. Es un problema estructural, con raíces históricas muy profundas. El autor rastrea estos malos indicadores hasta las primeras estadísticas fiables del siglo XIX. Uf. Este ADN está ligado a factores socioeconómicos que la escuela por sí sola no puede resolver. ¿Como cuáles, por ejemplo? Principalmente 2. Por un lado, una correlación altísima entre los resultados académicos del alumnado y el nivel educativo de sus familias. Y por otro, unos índices de pobreza infantil y juvenil muy elevados. El dato que da el informe es tremendo. 4 de cada 10 menores en la región están en riesgo de exclusión social. Claro, si 4 de cada 10 menores viven en un contexto de vulnerabilidad, es que la escuela está luchando una batalla cuesta arriba antes incluso de que suene el timbre. El argumento central del informe es ese. La raíz de los malos resultados se concentra, de forma abrumadora, en la población más desfavorecida. Y este caldo de cultivo se ha vuelto aún más complejo con los cambios demográficos de las últimas décadas. Murcia ha pasado de ser una tierra de migrantes a una de inmigrantes. Hoy, un 16% de la población es extranjera. Y su presencia en el sistema educativo es muy significativa, ¿no? Mucho. El 87% de ese alumnado inmigrante está en la pública. Ahí está uno de los grandes debates. Cualquiera podría pensar que ahí está la causa de los problemas, pero me imagino que el análisis del informe va más allá, ¿verdad? Apunta a la gestión de esa realidad más que a la realidad en sí. Has dado en el clavo. El informe es tajante en esto.
El problema no es la inmigración, sino cómo se ha gestionado políticamente. Señala una serie de decisiones que, en lugar de promover la cohesión, han fomentado la segregación escolar. ¿Cómo? ¿Qué tipo de decisiones? Por ejemplo, se ha apoyado la creación de centros concertados en zonas urbanas estratégicas, casi diseñadas para captar a las clases medias. A eso se le suma la implantación del llamado distrito ¿Y único. que sobre el papel da más libertad de elección a las familias? Eso es sobre el papel. En la práctica, lo que facilita es que las familias con más información y recursos se agrupen en determinados centros, mientras que el alumnado más vulnerable se concentra en otros. Es un mecanismo de segregación muy efectivo. Un sistema de guetos escolares, básicamente. Si a eso le añades los recortes en la red pública a partir de 2011, tienes la tormenta perfecta. El modelo no solo no corrige las desigualdades de partida, sino que las amplifica. Madre mía. Y todo esto nos lleva a las otras dos grandes debilidades que identifica el informe, la financiación y la gestión. Entendido. Si la base del sistema está agrietada por la desigualdad y la segregación, ¿qué dice el informe sobre la Consejería de Educación? Pues es muy crítico. En cuanto a la financiación, concluye que la educación sencillamente no ha sido un sector prioritario para el gobierno regional. Argumenta que una política fiscal basada en rebajas a las rentas altas limita la capacidad de inversión en servicios públicos. ¿Y sobre la gestión? Pues describe una consejería con una alarmante falta de transparencia. No publica datos esenciales para evaluar sus propias políticas. Denuncia clientelismo, afirmando que los altos cargos se han usado como moneda de cambio en pactos políticos. Y que se infrautiliza al personal técnico más cualificado, como el servicio de inspección, que debería ser el garante de la calidad del sistema. Entendido. Tenemos un sistema con financiación precaria, gestión politizada y que tiende a segregar. Si esa es la base, ¿qué amenazas y retos de futuro identifica el informe? El escenario más probable que dibuja el informe es el del estancamiento. Seguir a la cola, mejorando muy despacio, si es que se mejora. Pero hay factores que podrían empeorarlo todo. La gran amenaza, según el autor, es la progresiva privatización de la educación. Se tiende a tratar a la escuela pública como residual. ¿A qué se refiere exactamente? No se refiere a la cantidad, sino a la consideración. Significa que se le deja la responsabilidad de escolarizar al alumnado con más dificultades, pero sin darle los recursos necesarios, y luego se culpa al profesorado de sus malos resultados, sin que la administración asuma su parte. El informe cuenta una anécdota muy reveladora para ilustrar esto. Cuenta. Describe cómo los responsables políticos se sienten mucho más cómodos tratando a los gestores de la privada concertada como colaboradores, casi como iguales. En cambio, a los directores de los centros públicos se les trata con un tono jerárquico, como a subordinados. Esa diferencia de trato, dice el informe, delata una afinidad ideológica que favorece al sector privado. Es un detalle sutil, pero muy significativo. Y más allá de esta amenaza de privatización, el informe habla de tres grandes retos, ¿no? Retos que son comunes a toda la sociedad. Sí, tres retos colosales. El primero es el cambio digital. La escuela como la conocemos es hija de la imprenta, del libro, la pizarra, pero hoy el conocimiento fluye por la pantalla, por Internet, por la IA. Es que es un cambio de paradigma total. Hemos pasado del libro a TikTok en una generación. Adaptar una institución con tanta inercia como la escuela a esa velocidad parece casi imposible. Es un desafío mayúsculo. El segundo reto es el de la interculturalidad. La sociedad murciana, como muchas otras, ha pasado de ser relativamente monocultural a ser multicultural. Eso es un hecho. El gran reto es evitar que esa diversidad se convierta en guetos y construir en su lugar una comunidad intercultural real. Amenaza suena a un reto definitorio para la sociedad del futuro, ¿no? Y la escuela es el laboratorio principal donde se juega esa partida. Sin duda. Y el tercer reto es lo que el informe llama el nudo gordiano del sistema, la educación secundaria obligatoria, la ESO. El nudo gordiano. Sí, es la etapa donde se concentran los peores datos de repetición y fracaso. El análisis apunta a una razón de fondo muy potente. ¿Cuál es? Que hemos universalizado una enseñanza, el antiguo bachillerato, que fue diseñada con un propósito completamente diferente: seleccionar a una élite. Hemos mantenido, en gran medida, contenidos y metodologías pensadas para filtrar, pero ahora se los aplicamos a toda la población, que es enormemente diversa. Es una idea potentísima. Es como si obligáramos a todo el mundo a correr una maratón para la que solo ha entrenado una minoría. La frustración y el abandono están garantizados para muchos. Bueno, después de este panorama tan sombrío de debilidades y amenazas,
Casi da miedo preguntar. ¿Identifica el informe alguna fortaleza? ¿Hay algún clavo ardiendo al que agarrarse? Las presenta más como potenciales que como realidades activas, la verdad. La principal fortaleza, según el informe, es la mera existencia de una red de centros públicos que escolariza a casi el 70% del alumnado. Esa red podría ser la gran garante de la educación como un bien común, el espacio que luche contra la desigualdad. Podría ser, dices. ¿Y por qué no lo es? Porque el propio informe detecta atonía, una especie de fatiga, de falta de propuestas ambiciosas por parte de las familias y del propio profesorado para exigir un cambio radical. Es como tener un motor muy grande pero que funciona al ralentí. Pero tiene que haber excepciones, ¿no? El informe no menciona ningún centro público que esté innovando y remando a contracorriente. A veces, la resistencia viene desde la base. Es una observación muy pertinente. El informe se centra en la foto sistémica, en las grandes tendencias. No niega que existan proyectos y profesionales extraordinarios, pero su conclusión es que esos esfuerzos no son suficientes para cambiar la inercia del sistema sin un impulso político claro desde arriba. Entiendo, es una fortaleza en estado latente. ¿Y qué hay de las oportunidades? ¿Hay algún factor externo que pueda jugar a favor? Menciona dos, pero ambas con letra pequeña. La primera es el descenso de la natalidad. Menos alumnado es una oportunidad de oro para aumentar el gasto por estudiante y, sobre todo, bajar las ratios. ¿Y la letra pequeña? Pues el riesgo evidente, que se use como excusa para cerrar aulas públicas y recortar plantillas. Una oportunidad con un doble filo, entonces. ¿Y la segunda? Tiene que ver con la economía, el crecimiento empresarial de la región. Esto podría ser una palanca fantástica para potenciar la formación profesional dual, pero el autor duda de si existe una visión a largo plazo y una cultura de colaboración real en el tejido empresarial para que esto funcione a gran escala. Son oportunidades con condiciones, entonces. Una depende de la voluntad política y la otra de un cambio de mentalidad empresarial. Vale, el diagnóstico es duro, pero entiendo que el informe no se queda en la queja. Propone soluciones. Si tuvieras que destacar las más rompedoras, ¿por dónde empezaríamos? Lo primero, y es la idea central, es que las medidas puramente educativas no son una varita mágica. Su efecto será limitado si no se acompañan de políticas sociales valientes contra la desigualdad. Dicho esto, las propuestas son muy concretas. A ver, dispara. A nivel estatal, por ejemplo, sugiere sustituir el título de la ESO, que es un sí o un no, por una acreditación de competencias. Un documento que simplemente certifique lo que cada estudiante sabe hacer, sin estigmas. Interesante. Otra es reformar el acceso a la docencia con un sistema similar al MIR de los médicos, mucho más exigente. Lo del MIR para profes es una idea que se oye a menudo. Cambiaría las reglas del juego por completo. Y una tercera, muy potente, es sustituir la asignatura de religión confesional, que segrega, por una materia obligatoria sobre el hecho religioso y la diversidad cultural. Entendido. Y bajando al terreno, a nivel autonómico, ¿dónde pone el foco el informe? Aquí las propuestas van directas a la raíz de los problemas que hemos comentado. Pide cambiar el sistema de admisión de alumnos para luchar contra la segregación, exige reforzar la red pública de 0 a 3 años, que es clave, y pide reabrir los centros de formación del profesorado y crear un instituto regional de evaluación educativa que sea totalmente autónomo del poder político. Para tener datos fiables y transparentes. Exacto. Y por último, pide a los ayuntamientos que se impliquen mucho más, abriendo los colegios por las tardes, creando bibliotecas potentes. En fin, que la educación sea cosa de toda la tribu. Para ir concluyendo, el cuadro que pinta este informe es que la situación educativa en Murcia no es un accidente. Es el resultado de una red complejísima de factores históricos, decisiones políticas y retos sociales enormes. Y lo más importante, no parece ser un problema de capacidad del alumnado, sino de un modelo que, según este análisis, acaba fomentando la desigualdad que dice combatir. Exacto. Por eso la reflexión final del informe es tan poderosa. Nos recuerda que el derecho a la educación no es neutro. No se trata de dar cualquier educación. El debate sobre los medios, cómo enseñamos, con qué ratios, es estéril si no lo conectamos con el debate sobre los fines. ¿Para qué educamos? Y esa es la gran pregunta que nos deja este análisis. El informe parte de la base constitucional de que la educación busca el pleno desarrollo de la personalidad humana. Pero la pregunta que queda flotando es, ¿y si como sociedad le estamos pidiendo otra cosa a la escuela? ¿Pura productividad económica? ¿El fomento de una única identidad cultural? ¿O la excelencia de una pequeña élite?
porque dependiendo de la respuesta, todo este diagnóstico cambia por completo. Quizás la pregunta no es si el sistema funciona mal, sino para quién está funcionando exactamente bien.